El patio está seco, pero la esponja está mojada. El patio está mojado, pero la esponja está seca. Esta es la señal de que debemos ir a la guerra. Es momento de leer nuestra Biblia. Si no tienes tu Biblia a la mano, ve a traerla y ábrela en el libro de Jueces. Hoy vamos a leer Jueces capítulo 6 del versículo 33 al capítulo 7 versículo 3. ¿Estás listo? Jueces capítulo 6 versículo 33. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que los siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo. Déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Capítulo 7, versículo 1. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Harod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: ¿tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos? A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciala ahora al pueblo. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Y así se volvieron 22,000 hombres y quedaron 10,000. En nuestra clase anterior vimos cómo Dios escoge a un hombre que estaba asustado, escondiendo un poco de trigo en el granero. Este hombre se llamaba Gedeón, y Dios escoge a Gedeón y lo lleva a destruir la estatua de Baal y el poste dedicado a la diosa Aserá. Todo el pueblo se enojó con él, pero cuando fueron a hacerle daño, el papá les dijo: que Baal se defienda solo, no defiendan ustedes a Baal. Y desde ese día a este hombre que se llamaba Gedeón le pusieron de apodo Jerubbaal, que significa que Baal se defienda solo. Es una forma de decir: ese Dios no tiene poder para defenderse. El Dios que escogió a Gedeón es el verdadero Dios de Israel, el verdadero Dios que deben de adorar, y no ese poste o esa estatua a la cual ellos adoraban.
Jerubbaal es un recordatorio de que Dios es el verdadero Dios y que Él quiere primero, antes de liberarlos, sacar el pecado que había en medio de ellos, limpiarlos de su idolatría y luego de eso, librarlos de los madianitas. Vemos en lo que acabamos de leer que los madianitas se juntaron con otros pueblos para atacar a Israel. Era una gran cantidad de soldados los que estaban dispuestos a pelear contra Israel. Era un ejército extremadamente numeroso. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando los madianitas llegaban a destruir las cosechas de los israelitas, dice que eran como langostas, eran como insectos. La fuerza de este ejército era su número. Y entonces Gedeón, aún asustado y con algunas dudas, le dice a Dios: Señor, por favor, si de verdad quieres que yo vaya a pelear contra este ejército numeroso, dame una señal. Voy a dejar esta esponja afuera en el patio. Y si mañana amanece la esponja mojada, pero el patio amanece seco, es una señal que tú quieres que yo vaya a pelear. Y al otro día así sucedió. La esponja estaba completamente mojada por el rocío de la mañana, tanto que la exprimió y llenó una taza completa de agua. Y el patio estaba completamente seco. No se había mojado con el rocío. Gedeón le dijo: Señor, no te enojes conmigo, pero ¿podrías hacerme una prueba más de que quieres que yo vaya a pelear contra los madianitas? Ahora que suceda al revés, que todo el patio amanezca mojado con el rocío, pero que la esponja amanezca seca. Y así sucedió al día siguiente. La esponja estaba seca y el patio mojado. Gedeón estaba asustado y tenía miedo. Gedeón no era un soldado. Gedeón no era un jefe de un ejército. Era un hombre asustado escondiendo trigo en un granero cuando Dios lo llamó. Así que tenía dudas. Y Dios fortalece su fe mandándole estas señales. Y entonces Gedeón se siente confiado de ir a la guerra, sabiendo de que Dios lo iba a acompañar. Y reúne un ejército de 34,000 hombres. Era un ejército grande, pero en comparación a los madianitas, era pequeño. Los madianitas eran muy numerosos. Eran unas 5 o 6 veces más que lo que había logrado reunir Gedeón. Pero Dios le dice a Gedeón: Gedeón, son muchos soldados. ¿Cómo es posible que Dios le diga que habían muchos soldados si en comparación con los madianitas eran muy pocos? Y Dios le dice: mirad, yo no quiero que ustedes piensen que por el número de sus soldados lograron vencer a los madianitas. Quiero que ustedes estén seguros de que quien va a vencer a los madianitas soy yo y no ustedes. Entonces Dios le da esta instrucción a Gedeón: Gedeón, diles que todos los que estén asustados y tengan miedo y no se sientan seguros de ir a pelear, regresen a su casa. Gedeón les dice eso y se regresan 22,000 soldados, 22,000 hombres, y se quedan únicamente con 10,000. Si con 34,000 ya eran pocos, con 10,000 eran aún menos. Las probabilidades de que vencieran a los madianitas eran mucho más bajas. Y cuando iban caminando en dirección a los madianitas, Dios le dice a Gedeón: Gedeón, aún son muchos. ¿Qué? ¿Cómo es posible que sean aún muchos? Gedeón, yo no quiero que ustedes piensen que ganaron esta guerra por el número de sus soldados, sino que es por mi poder. Cuando lleguen al río, diles que descansen y que tomen agua, pero tú los vas a ver y los vas a separar. Y justamente hizo Gedeón. Los soldados, cuando llegaron al río, Gedeón les dijo que podían descansar y entonces podían beber agua del río. Algunos soldados se metieron al agua, se lavaron la cara, empezaron a tomar agua del río, mientras que otros soldados se mantuvieron de pie y tomaban el agua con las manos, viendo de un lado a otro, que no vinieran enemigos y no estuvieran cerca. Ellos estuvieron siempre listos para defenderse. Aunque estaban en tiempo de descanso, estaban alertas.
Gedeón separó a los que se metieron al agua de los que se mantuvieron de pie. Y los que se mantuvieron de pie eran tan solo 300 hombres. Por lo tanto, los que se metieron al agua y se sumergieron allí eran 9,700. Y Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, diles a esos 9,700 que se regresen a su casa. Vamos a avanzar solo con 300 hombres. 300 hombres. Para pelear aproximadamente contra 250,000 hombres. 300 contra 250,000. Es absurdo que Dios quisiera llevar un ejército tan pequeño a pelear contra un ejército tan grande. Pero Dios les quería demostrar que no era por sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. No era por el número de su ejército, sino quién iba al frente de ese ejército. Era Dios. Aquí podemos ver cómo Dios usa a lo pequeño, a lo insignificante, a alguien que parece que no tiene ninguna posibilidad de vencer por sí mismo los problemas que están frente a él. Y así es, tenemos que reconocer en primer lugar de que somos débiles, de que somos vulnerables, de que no somos grandes, de que necesitamos de Dios. Necesitamos de Cristo, y una vez más este libro nos muestra cuánto necesitamos de Jesús. Nos hace ver que somos un pequeño ejército de 300 hombres incapaces de vencer esta guerra por sí solos, que necesitan de Dios. Tenemos que entender que Dios no nos elige por ser fuertes, por ser inteligentes, sino que Dios nos elige a pesar de que somos débiles y que muchas veces somos tontos, cometemos errores y tomamos malas decisiones. Y a pesar de eso, a pesar de ser quienes somos, Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida, no para que nosotros nos llevemos el crédito, sino para reconocer que toda la gloria es de Dios. Una persona que se da cuenta de que es débil, que es pequeño, es una persona a la cual Dios puede tomar y llevarla a hacer grandes cosas. No con las fuerzas de esa persona, sino con el poder de Dios. Que todos los días podamos entender que necesitamos de Cristo. Cada día más necesitamos de Jesús. Y así como decía Juan el Bautista, yo quiero ser cada vez menos para que Cristo sea cada vez más en mí, y que yo disminuya y que Cristo crezca en mi vida. Necesitamos de Cristo. Necesitamos entender que somos pequeños, que cometemos errores, y reconocer que somos débiles. Y nunca pensar: no, yo puedo, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo puedo resolver mis problemas por mí mismo, yo no necesito de nadie más, yo soy fuerte y yo puedo hacerlo. No, que nunca pensemos de esa forma, sino que al contrario sepamos: necesito de Cristo, soy débil, y que todos los días tengamos esa idea en nuestro corazón. Necesitamos a Cristo.